Muy buenas noches a todos. Buenas noches. Buenas noches. Hoy iniciamos igual una semana de charlas del Tech Week que vamos a estar haciendo en la universidad, en la cual se presentarán varias charlas, iniciando con la charla del señor ingeniero Hernán Quesada, quien es gerente de IT de Robert Bosch Service Solution Costa Rica, con más de 15 años de experiencia en el área de IT, liderando equipos de operaciones de IT, equipo de desarrollo de aplicación y soluciones de automatizaciones, y su charla se llama The Digital Automation Journey. Ahí se solicita a todos que aquellos, por favor, pongan el micrófono en apagado para que la lista pueda dar la charla correspondiente, y al final podríamos ir viendo todas las consultas que puedan tener con él. Agradeciendo su atención, don Hernán puede iniciar. Muchas gracias. Muchas gracias, Federico. Voy a empezar a compartir mi pantalla. Me avisa cuando lo pueden ver y puedan ver la presentación. Sí, podemos ver la presentación bien, gracias. Ok, perfecto. Bueno, muchas gracias a todos, Federico, Ana Catalina, por la invitación. Espero que la charla sea del agrado de ustedes. Y por supuesto, cualquier pregunta me pueden interrumpir si fuera el caso. El día de hoy les vengo a hablar de automatización en procesos. Pues este tema hace 3 meses era importante, creo yo, y ahora con todo este tema de la pandemia y el COVID, pues ha tomado una relevancia importantísima. Y todos han visto que en cuestión de meses se ha digitalizado enormemente los procesos. En el sector público lo estamos viendo muchísimo. Supongo que también en la universidad de ustedes pues hay procesos que antes eran manuales que se han digitalizado y que se han cambiado rápidamente o inclusive abruptamente en cuestión de meses. Entonces, este tema de automatización viene a ser importantísimo en la época o en el momento que estamos viviendo al día de hoy. Para explicarles un poco, bueno, no sé qué tanto conocen de Bosch. Bosch es una empresa alemana que lleva en el país es relativamente nueva. Lleva 5 años desde que se abrió el centro en Costa Rica. A nivel mundial es bastante grande, 410,000 asociados. Esto es información del 2018. Estamos en 60 países. Tenemos 78 billones de euros en ingresos. Eso solo en el 2018. A nivel europeo es sumamente importante la compañía y tal vez muchos nos conocen por partes de carros o la parte de herramientas. Tenemos 4 grandes áreas, que es la parte de Mobility Solutions, que muchos tal vez ahí es donde nos conocen, partes de carros, escobillas, pastillas de frenos, etcétera. La otra parte es la parte de industria, todo lo que es la parte industrial que se hace. Bueno, la otra parte que es Energy and Building Technologies, que es donde está nuestra unidad de negocios que está en Costa Rica. Esa parte es de servicios también. Y la última gran área es toda la parte de herramientas y línea blanca. Esto es un mensaje de nuestro CEO, Volmar Tenner, que estamos en este momento viviendo una transformación a nivel de la industria nuestra, bueno, a nivel de la empresa, en donde todos estamos dejando ser una industria muy enfocada en producción de productos a movernos en lo que se llaman las 3 S, sensores, software y servicios.
Ya específicamente les hablo aquí ya de lo que es Robert Bosch Costa Rica Service Solutions. Como les comentaba, estamos hace 5 años acá. Tenemos 25 localidades alrededor del mundo, en 15 países. Damos soporte en 40 idiomas y somos alrededor de 9.500 asociados, más o menos, solo nuestra unidad de negocios. En Costa Rica somos alrededor de 280, más o menos. Así a grandes rasgos, tomamos llamadas alrededor de, no sé, tenemos 20 millones de llamadas que hemos atendido anualmente. Hemos dado servicio a más de 14,000 emergencias de rescate. Y más o menos ahí pueden ver los números de nuestra unidad de negocios. Y esto ya es un poco ya de lo que es nuestra unidad, igual, pero ya vamos a hablar de lo que vinimos. Ok, automatización es hoy por hoy algo que se habla mucho. Ahí la automatización viene por años, se ha hablado, eso está muy arraigado en la industria de manufactura, en donde hemos visto que cada vez robots han estado trabajando conjuntamente con las personas. Con el Internet, la digitalización, este concepto de automatización pues ya se está llevando a todo lo que son los procesos del día a día en las diferentes industrias. Podemos hablar en la industria financiera, en la bancaria, en la de servicios. Todo esto se está llevando y se tiene un concepto muy similar en lo que es el tema de los robots o bots, en todo lo que es la automatización de los procesos. Hay como dos áreas subáreas dentro de la automatización que voy a abordar el día de hoy. Uno es lo que se llama el RPA, que ese es en lo que está muy en boga el día de hoy. Se conoce como RPA o RPA, que es esta primera parte. Y la segunda es lo que es el Business Process Automation o BPA. ¿Por qué automatización en estos momentos? Bueno, la automatización por medio del software nos ayuda a tener procesos mucho más ágiles, nos ayuda a emular lo que hace el humano. Nos ayuda mucho a reducir los costos y a ser mucho más eficiente en los procesos que tenemos en el día a día. Hay una diferencia entre cada uno de estos dos conceptos. El RPA es muy específico en una parte dentro de la automatización de los procesos. Uno es la tecnología. Cuando hablamos de RPA, hablamos específicamente del concepto de bots. Eso lo van a oír mucho cuando se habla de RPA. Y cuando hablamos de BPA, pues hablamos algo mucho más, algo que abarca mucho más en la automatización de los procesos. Cuando hablamos de RPA, hablamos específicamente de una parte del proceso. Si lo llevo al área contable, podríamos hablar de el RPA nos puede ayudar a todo lo que es el pago de facturas. Es muy común que se utilicen bots para hacer el pago de facturas en empresas bastante grandes. Entonces se automatiza el proceso con un bot y él nada más recibe la factura, toma la información de la factura, la postea en los sistemas y la
y hace el pago respectivo. Cuando hablamos de BPA, pues es algo que abarca mucho más. Ya estaríamos hablando, si lo llevamos también al mismo proceso, es, por decirlo así, todo el proceso de cuentas por pagar. Entonces, hablamos desde del proceso de inicio, desde cuando se recibe la factura, hasta todo el proceso de aprobaciones o verificaciones, auditorías, etcétera, hasta el pago de la misma. Entonces, ahí está la diferencia entre uno y otro. Uno se enfoca mucho en tareas que son muy repetitivas. Entonces, el pago de facturas si utilizamos el mismo ejemplo, es algo que es prácticamente estándar. Se recibe una factura, se toma la información, proveedor, monto, etcétera. Se ingresa a un sistema, pum, y se paga. Y eso lo haces miles de veces. En cambio, el BPA es totalmente diferente, como hablábamos, de principio a fin, o sea, desde que se recibe la factura hasta que se paga. En esfuerzo, hay mucha diferencia. Es diferente automatizar el proceso del pago a la factura dentro de todo el proceso de cuentas por pagar, a diferencia de poner todo un sistema o automatizar todo el proceso de cuentas por pagar. Usualmente puedes reemplazar ese pago de facturas con un bot, siempre utilizando el mismo ejemplo. Pones un bot, nada más reemplazas, por decirlo así, alguien que está haciendo esa tarea, lo reemplazas con un bot y esa persona que está haciendo esas tareas, pues ahora pasa a otra tarea que es el de supervisar la tarea del bot. El esfuerzo de implementar un BPA pues va mucho más allá, es estratégico, consume mucho más recursos, es mucho más costoso por todas las tecnologías que tiene que llevar. Y si ya hablamos en el último punto, el punto de su impacto, pues también es totalmente diferente. El otro es mucho más rápido. Si solo nos enfocamos otra vez en el ejemplo, en el de un bot que se va a dedicar a realizar los pagos, es mucho más rápido tener un retorno de inversión que verlo con algo que es BPA. Hay 4 puntos que son claves en el tema de automatización. Uno es que es altamente escalable. Estamos hablando que si con la automatización y cuando tienes bots, podemos hablar de que si un día tienes 1000 facturas y por alguna razón el volumen se te aumenta a 2000 facturas diarias, es muy fácil nada más agregar un bot en el proceso antes que cuando el proceso no está automatizado. Y estamos hablando que vamos a tener que contratar personas, darle toda la capacitación del proceso, entrenarla, ver que está haciendo el proceso correctamente, etcétera. Por lo que la automatización hace que los procesos sean sumamente eficientes y sean sumamente escalables rápidamente. Después hablamos de la parte de costos. En la parte de costos es tangible ver que un bot lo podemos tener trabajando 24 horas al día en diferentes procesos. Podemos tener un bot trabajando de 8 de la mañana a 5 en un proceso de cuentas por pagar y después de 5 a 8 de la mañana, no sé, en análisis de facturas, por decir algún tema. Entonces, se ve en la parte de costos es bastante importante. La calidad, no es lo mismo un bot trabajando que también como lo hace un humano. Se reducen mucho los errores al estar el proceso automatizado. Es enorme la cantidad, cómo se reducen la cantidad de errores por parte del mismo y la eficiencia en el proceso. Y pues es mucho más rápido.
un bot trabajando que una persona también en ese sentido. Ya lo que les voy a enseñar es un video de un caso en nuestra empresa de automatización de un proceso. Ahí vamos a ver cómo los dos procesos, uno al inicio y el otro a cómo quedó. El de la izquierda es el proceso antiguo y después cómo se transformó el mismo, porque algo que sucede durante una automatización de un proceso también es que se da mucho la transformación del proceso. Ahí cuando se empieza a analizar los mismos, cuando se empieza a mapear los procesos, a decir por qué hacemos A y B y se empieza un poco a discutir los mismos, pues vemos que se puede transformar el proceso. Entonces, mediante esa transformación hacemos el proceso más eficiente a la vez que lo estandarizamos. Como pudieron ver, se redujo el tiempo notablemente. Más o menos se pasa de 3 minutos y medio a 2 minutos. Entonces, ahí pueden ver qué tan eficiente es un bot, así como en la parte de costos. Si eso lo llevamos a cuántas posteos puede hacer uno y el otro, vemos que por hora el de la derecha puede hacer muchos más posteos que el de la izquierda. Entonces, ahí también se empieza a ver una reducción de costos o un retorno de inversión en el negocio. Este es otro caso que implementamos recientemente dentro del proceso. Y aquí pueden ver un proceso manual versus un proceso automatizado. Y para explicarles todo el proceso o como abarcamos la automatización de los procesos, nosotros lo trabajamos muy de cerca con nuestro departamento de calidad. Y nuestro departamento de calidad nos ayuda a, bueno, trabaja muy de cerca, los proyectos son interdisciplinarios en el sentido que involucramos calidad, tecnología y operaciones. En operaciones lleva la necesidad, dice, tengo ese proceso que me gustaría automatizar. Calidad nos ayuda a mapear, a ver cómo lo estandarizamos. Se hacen toma de medición de tiempos entre cada uno de los pasos del proceso. Esto porque es importante tener un proceso estándar. Si el proceso no es estándar, no es un proceso ideal automatizar porque simplemente vamos a tener excepciones por todo lado. Y lo otro, también necesitamos ver el impacto o el retorno de inversión del mismo. Si vemos en el primer caso, cuando el proceso es manual, tenemos una persona que invierte o invertía, porque ya se automatizó el proceso, 12 horas a la semana, en el mejor de los casos, en realizar este proceso. Para contarles así rápidamente, este es un proceso en donde un área de recursos de payroll, o sea, la gente que paga los salarios, necesita una aprobación de unas horas de vacaciones, de horas extra, de ausencias, etcétera. Y los supervisores o managers no aprobaban las horas en el sistema. Entonces se bajan los reportes, se le envía un correo a cada uno de ellos pidiéndoles que por favor aprueben esas horas, que lo aprueben por correo para así rebajar o pagar las horas necesarias. Y semanalmente eso se da alrededor con un promedio de 550 casos semanales. Entonces la persona bajaba el reporte de SAP y lo metía a una macro en Word para que le creara el contenido del correo
y que cabe decirlo, eso es una pequeña automatización también. Después corre una macro y después de ahí empezaba por correo a enviar a cada uno de los managers. Pum, enviaba 550 correos. Entonces imagínense de Word a Outlook copiándolo 550 veces. Envía los correos y después se da el caso del traqueo. Tienes que traquear cuáles fueron las respuestas de esas personas. La persona, el manager aprobó, rechazó las horas y los que no responden, porque eso es importante. Pues todo eso, todo ese proceso le tomaba a la persona 12 horas. Eso estamos hablando cuando la persona conoce o ya tiene una expertise corriendo el proceso, pero cuando el proceso se lo entregaban a otra persona, pues pasaban de 12 horas a 18, 20 horas por toda la curva de aprendizaje. Por lo que se mapeó el proceso, se estandarizó y a la vez se transformó. Entonces, ahora el proceso de inicio a fin, ya no hay interacción de las personas. El proceso se extrae, se corrió un reporte desde SAP para que envíe a un script, el script lo toma, lo importa a una base de datos, mediante otro script se envían masivamente los correos y aquí vemos una transformación en el proceso. En vez de dar un seguimiento por correo, se les pide a la persona que apruebe o rechace por medio de un formulario web. Eso nos ayuda a que las aprobaciones sean mucho más efectivas, mucho más rápido. Podemos ver quién aprueba, quién rechaza, en vez de estar analizando la respuesta de una persona por correo. De las respuestas se actualiza la base de datos automáticamente, esto es algo real time, y pues los reportes son producidos automáticamente. Entonces pasamos de un proceso de 12 horas a un proceso donde no hay interacción por parte del analista a simplemente empezar a hacer un análisis del proceso. Entonces, eso le agrega valor a la operación. Ya el analista, en vez de estar enviando correos, ahora se puede enfocar en ver quiénes son los top offenders, quiénes son los que semanalmente no están aprobando las horas. Entonces ya se puede empezar a poner planes de acción en estos procesos. Esto a la operación, pues aparte de reducir N cantidad de horas, ha ayudado a convertir a la persona en hacer análisis del proceso, o sea, ver qué acciones se pueden tomar para tener que no estar en ese seguimiento del manager en la aprobación de horas, simplemente en ver qué se puede hacer para que aprueban proactivamente y no reactivamente. Entonces, hay un cambio en el rol del analista que le empieza a agregar valor a la operación. Ya como tal, cuando aquí ya salto a lo que es un poco el RPA, que hay varios puntos que son importantes a la hora de automatizar. Tiene que ser una tarea repetitiva, que tenga un flujo ya bastante específico, que se maneje, que se trabaje con data estructurada. Y como ven, a veces es ideal que interactúe con diferentes sistemas también, pero no es algo que sea un must en el desarrollo. Y por supuesto, que el proceso sea a prueba del error humano. Ya, lo que es el RPA es un concepto relativamente nuevo en lo que es cuando empezamos a hablar de tecnologías, pero como todo va muy rápido, ya inclusive ya ha ido avanzando rápidamente a todo lo que es Smart Process Automation, ya Cognitive Process Automation, que ya la interacción de los bots ya agregándole data no estructurada, aunque antes decíamos que no era ideal trabajar con data no estructurada. Ya estamos hablando que se puede empezar a trabajar con eso gracias a todo lo que es la combinación de
de inteligencia artificial y todos los temas de machine learning. Entonces están haciendo que los bots ya no sean, vamos a ver, que solo se enfoquen en tareas repetitivas, ya se pueden inclusive... Segura que no sé. Perdón. El bot pueda tomar decisiones o que pueda analizar la información y ya pueda tomar una decisión por sí solos. Entonces, esa tecnología ya se está implementando en muchos lugares y esto ha sido rápidamente implementado gracias a todos los avances en tecnología que hay en el mundo. Otras formas de automatización que muchos ya los han visto o los están interactuando son los chatbots. Esa es otra forma de automatización que ayuda mucho en el caso de nosotros que damos servicios, nos ayuda mucho a ofrecer nuevos canales para la interacción en el servicio, pero a la vez nos ayuda mucho a ofrecer mejores servicios. Por medio de chats podemos responder mucho más rápido, podemos manejar muchas más interacciones al mismo tiempo y a veces ofrecerle otra experiencia al usuario. Entonces, ya no solo le ofrecemos que nos pueda contactar por correo, nos puede contactar por voz, por una llamada o nos puede contactar por un chat. Y por supuesto, intentamos automatizar precisamente para ofrecerle una respuesta mucho más rápido y poderle ofrecer, como mencionaba, una experiencia mucho más, una mejor experiencia al usuario. Ya por último, en la industria de servicios ya va a ser muy común el trabajo del humano, de la persona con bot. Ya los bots van a ser parte de la operación. Los bots van a ser un recurso más dentro de la operativa. Va a ser extremadamente común interacciones entre una persona y el bot dentro de la operación, un usuario final o un cliente con un bot en vez de un humano. Y hay que verlos como en algún momento pasó en la industria de manufactura, donde antes era 100% manual y se integraron los robots. En el área de servicios vamos por el mismo camino. Vamos a tener personas interactuando con los bots y tareas van a ser asumidas por los bots como tal. Esto también cabe decir que no hay que verlo del todo malo. Gracias a esto también se han creado nuevos roles dentro de la operación. Han surgido nuevas tareas. Como todo, si se dejan de hacer ciertas cosas, se puede pasar al análisis, por lo que se han creado muchos roles más interesantes dentro de la operativa. Y bueno, ya por último, ya en Bosch, al día de hoy, tenemos más de 100 bots trabajando. Tenemos 78 en desarrollo para las diferentes áreas en el mundo y estos están ahí dándole con más de 132,000 horas y nos han ayudado a cambiar, digamos, 150,000 horas de personas que ahora las están haciendo los bots. Muchas gracias. ¿Preguntas?
Chicos, ¿alguna consulta, pregunta que le quieren hacer al Hernán? Sí, buenas noches. Yo quería saber, ¿quiénes son los líderes del mercado en esta tecnología? Los líderes de mercado en RPA al día de hoy están Automation Anywhere. Es uno de los más fuertes, los que ya están, tienen una tecnología más avanzada. La otra es UiPath, se llama. Y la otra es Blue Prism, que fue como la primera, la que empezó con todo este tema de RPA. Y ahora, pues, Automation Anywhere y creo que UiPath como que le han tomado la delantera. Ellos, yo diría que esos tres pueden ser los que están son los líderes en esta área de RPA. Gracias. Un gusto. ¿Qué otra persona con alguna consulta? Ay, veo que hay una manita ahí levantada de José Sandoval. Exactamente, pura vida, mucho gusto. Yo tengo una consulta, digamos, todo esto es a lo que va dirigido de mercado tanto aquí en Costa Rica como en diferentes partes del mundo. O sea, los avances y brincos tecnológicos que hemos tenido son grandísimos. Pero mi pregunta es, digamos, a pensamiento suyo, ¿cómo usted cree que va dirigido esto a nivel, cómo decirlo, personal? Porque esto involucra el desplazamiento de muchísimas personas en sus actuales roles de trabajo para intercambiarlos, aunque se mejore el proceso, pero intercambiarlos como tal por máquinas. Por ejemplo, muchas personas mayores van a terminar pudiendo perder sus empleos o cómo se está manejando eso o qué se percibe de eso actualmente. Yo creo que eso es uno de los temores que se tiene, o sea, el desplazamiento de tareas de humanos a bots. Creo que eso va a suceder. La empresa que no lo haga simplemente va a tener muchos problemas a la hora de competir, porque como ven, o sea, es mucho más eficiente, mucho más efectivo a la hora de dar respuestas, de dar los procesos. Y más, yo creo que vamos a vivir un proceso muy similar a lo que sucedió en las fábricas. En las fábricas, sí, como opinión personal, yo creo que cuando se empezaron a introducir los robots, exactamente lo mismo que los mismos miedos o las mismas preocupaciones que estamos teniendo sucedieron en su momento. Y al día de hoy vemos que sí, que los robots tomaron ciertas tareas, pero a la vez crearon otras. Siempre va a haber personas que tienen que darle mantenimiento a los robots. En este caso van a haber personas que le tienen que dar mantenimiento a los bots. Ahora, roles de supervisión de los bots, el estudio constante del proceso, ver qué se puede mejorar. Todas estas cosas, todos estos roles que tal vez no existen, yo creo que se van a crearse posiciones que antes no se daban, eh, posiciones de liderazgo que antes no habían, probablemente se van a empezar a crear. Yo creo que va a haber una transformación. Claramente va a haber alguien que va a pagar el no poder engancharse en estas nuevas tecnologías y desgraciadamente algunos no van a sobrevivir, si lo decimos así, pero otros van a surgir y van a tomar mucho poder, creo yo. Excelente, muchísimas gracias. Un gusto. ¿Verdad que casi que cualquier proceso se puede tratar de adaptar a esto del Process Automation, verdad? Yo creo que sí. Anteriormente había una limitación en la tecnología, sistemas muy viejos donde
no permitían, digamos, solo a través de un mouse y un teclado podías hacer la interacción, pero gracias a estas tecnologías, pues esa brecha ya se dejó. Entonces, por medio del RPA, el poder ingresar información en un sistema, lo podemos hacer con esta tecnología. Entonces, pues sí, te digo que esto nos ayuda a prácticamente a automatizar cualquier tipo de procesos que pudiéramos estar hablando. Gracias. Y este proceso, siempre y cuando sea lineal, o por ejemplo es capaz de tomar algún tipo de análisis, decisión. Y como inicialmente, cuando inició todo esto, me voy a volver acá. Cuando inició todo esto, estamos hablando de hace unos 3 o 4 años atrás, y bueno, inclusive un poco más, solo se hablaba de esta parte, solo esto de RPA. Entonces, se hablaba de que tiene que ser un proceso lineal, estandarizado, totalmente, las excepciones no se podían manejar. Entonces, una excepción simplemente la ponemos en otra cola para que lo tome un humano y tome las decisiones que haya que hacer. Al día de hoy, gracias a las diferentes tecnologías, ya no solo de RPA, ya la combinación de RPA más temas de Machine Learning, más temas de inteligencia artificial, ya un bot ya se le puede dotar de inteligencia. Entonces ya un bot ya puede ser entrenado y ya un bot puede empezar a tomar decisiones. Entonces, si ustedes investigan un poco sobre este tema, ya pueden ver que un bot, cuando llega a una excepción, se le puede entrenar. Entonces, la excepción se le pasa al humano. Y el humano dice, ok, en este caso, por alguna razón no encontró el monto en la factura. Se le cambió de formato a la factura. Entonces, el monto ya no estaba en la esquina superior derecha, por decir algún caso, algo. Lo movieron a la esquina inferior izquierda. O sea, totalmente le dieron vuelta al formato de la factura. Entonces se le pasa a un humano, el humano le dice, mira, el monto en la factura está aquí, pa. Ok, entonces llega el bot y pregunta, ok, tengo otra vez esto. Le pasa, le dice, ok, mira, entonces sí, ya está en la esquina inferior izquierda. Ya la segunda le dice, mira, este es el monto, y el humano entonces confirma si estaba equivocado o no el bot. Entonces, este es el monto, si estaba en lo correcto, entonces ya empieza a entrenarse al bot, perdón, y ya el bot puede manejar esas excepciones. Y eso lo estamos viendo cada vez mucho más frecuentemente en el desarrollo de bots. Entonces, al principio no podía manejar la excepción, el humano entrenó al bot, le enseñó dónde estaba el monto en la factura, entonces el bot pasó a aprender. Entonces ya la excepción ya no se vuelve una excepción, la convierte en parte del proceso estándar, y eso es algo que el humano hacía, y ya con las nuevas tecnologías es capaz de hacerlo un bot. Y, perdón, muchísimas gracias. ¿En Costa Rica hay alguna empresa que ya utilice estas dos tecnologías? Yo creo que sí, y yo creo que hay empresas que ya están avanzadas, básicamente porque muchos, si no me equivoco, y Ernest Young, creo que tiene un departamento muy fuerte de RPA en el país. Creo que ya anda por ese, utilizando esas tecnologías. Y no me acuerdo cuál otra era, otra de las compañías, pero compañías que están muy fuertes en el desarrollo de RPA, las están incorporando. Y cuando ya han pasado esta primera etapa, donde ya vieron que pudieron automatizar procesos y sus bots ya son parte de su día a día, yo estoy seguro que ya están analizando toda esta parte
de Smart Process Automation o la parte inclusive de Cognitive Process Automation. Entonces, si no están ya trabajando en eso, bueno, creo yo que están cerca ya o están dando los primeros pasos en esa parte. Gracias. Con gusto. Una consulta. Bueno, yo he trabajado en diferentes proyectos de implementación de RPA y específicamente en P2P. Va similar a los ejemplos que has Ajá. dado, entonces me llamó la atención. He visto que uno de los puntos en los que he participado, digamos, o de los errores más comunes es cuando hay mucho conocimiento técnico por parte de la persona responsable, ¿verdad? De IT, pero el conocimiento ya del proceso se pierde, ¿verdad? O a veces los documentos que existen que respaldan el proceso como tal, la documentación no es la más precisa. Entonces, tal vez alguna recomendación o algo que hayas visto que en Bosch haya hecho la diferencia para ver los resultados y para implementarlos correctamente, y en P2P estaría buenísimo. Uf, yo creo que estamos sufriendo eso también nosotros. Vamos a ver, al día de hoy sucede que, como lo mencionas, el área IT a veces se enfoca mucho en el área, en su expertise, en el área técnica. Entonces, pues somos muy buenos programando el bot. Pero una parte que yo creo que se pierde y que hay que tener cuidado es en las contingencias, porque también el bot falla, o sea, un servidor se puede venir abajo y a veces lo que se pierde es ese conocimiento dentro de la operativa para poder ejecutar ese proceso manualmente, que es crítico. Entonces, eso sucede bastante y creo que es algo que hay que tomarlo como cualquier otro proceso. ¿Qué pasa si Juan no viene hoy? Si Juan no viene hoy, ¿qué plan de contingencia podemos hacer? Simplemente no lo ejecutamos. Lo tenemos bien documentado para que María lo implemente. Todas esas cosas a los bots hay que tratarlos de igual forma. Entonces, si al día de hoy tenemos un plan de contingencia para cuando una persona que ejecuta un proceso, sabemos qué debemos hacer en caso de la persona se incapacite, no llegue, esté de vacaciones, etcétera, los bots los tenemos que tratar igualmente. O sea, tenemos que ser claros en decir, si el bot falla por tantas horas, vamos a pasar a este plan B, que es la ejecución manual. Y aquí están todos los manuales para que Juancito tome la operación o la ejecución de ese proceso. Es lo que te pudiera decir como mi recomendación en ese caso. No sé si contesté bien la pregunta o si te aclaro algo, te ayudo. Sí, muchas gracias. Bueno, yo creo que es parte, sí, que todos los vivimos, digamos, y que va a estar ahí presente y que se va a ir aprendiendo, pero sí, muchísimas gracias. Con gusto. ¿Más? ¿Que si hay alguna consulta? Hola Hernán, quiero hacer una consulta, por favor. Claro. Bueno, rápidamente te comento, una de las empresas que yo conozco muy grandes que maneja todo este tipo de procesos y ha sido una de las pioneras más o menos desde hace unos 2-3 años es Cargill, ¿verdad? El centro de servicios también. Claro. Yo viví mucha experiencia en esa parte de la implementación de bots a nivel de Cash Applications, también es otra área que se utiliza mucho. La aplicación de pagos y de transferencias cuando son referentes a cantidades de facturas grandes. Eso hace que un departamento de 30 personas pase a ser de 10, ¿verdad? Porque eso sí reduce muchísimo los tiempos. Entonces, basado en todo eso, mi consulta es cómo se podría aplicar todas estas tecnologías, pero no a empresas de este tipo, no a empresas de servicios, no a empresas transnacionales, no a empresas tan grandes que manejan sistemas enormes, sino más bien localizado en la realidad nacional, en la realidad de Costa Rica, de las empresas típicas que nosotros tenemos, ¿verdad?
cómo se podría implementar ese tipo de procesos o de proyectos. Claro. Vamos a ver, cuando hablamos de las empresas típicas de Costa Rica, ¿hablamos de las pequeñas empresas o hablamos, digamos, del gobierno, por decirlo así? No, empresa privada. Empresa privada. Yo creo que todas las empresas privadas tienen la oportunidad de implementar estas tecnologías. De hecho, puede ser un diferenciador para ellos a la hora de competir. Introducir este tipo de tecnologías en sus procesos puede ayudarles a reducir costos, a ser mucho más eficientes. A veces, usualmente a lo que pensamos las empresas pequeñas o las que privadas piensan cuando empiezan a crecer, entonces empezamos a traer más personas, entonces eso incrementa los costos y etcétera. Pero yo creo que las empresas privadas y no de gran envergadura pueden incorporar este tipo de tecnologías en sus empresas. Y lo vemos ahora igual con la pandemia, cuántos se tuvieron que mover a recibir pedidos a través de WhatsApp, a través de Facebook, cuando antes decían, no, yo ni eso ni lo quiero ver. Muchos se tuvieron que adoptar esa tecnología sí o sí, porque si no morían. Entonces hubo una necesidad y un tema de supervivencia que tuvieron que adoptar la tecnología. Yo creo que por suerte ya dieron ese primer paso y vieron que la tecnología no viene más bien les puede ayudar. Entonces, el siguiente paso que ellos deberían hacer, las diferentes empresas, es empezar a tener un enfoque, yo creo, un poco más estructurado o profesional, no sé si cabe la palabra, e intentar invertir más en tecnología y en todo este tipo de herramientas que hay en el mercado, porque esas herramientas están disponibles a todo el mundo. O sea, tú te metes ¿cómo es que se llama? A cualquiera de estos y puedes bajar un demo para vos y implementar un proceso para vos. Hay gente, los entusiastas en esta tecnología a veces lo utilizan para hacer sus pagos mensuales del servicio de públicos. Entonces ahí dicen que se meten al banco, programan el bot, entonces todos los meses les pagan los recibos. Entonces ese tipo de ejemplos, ahí le empiezas a quitar el miedo a la tecnología y lo empiezas a incorporar y lo ves como otra forma para poder ser más competitivo con tu producto, con tu servicio, con lo que ofrezcas con tu compañía. Perfecto, muchísimas gracias. Con gusto. ¿Qué? ¿Alguien más es Jorge Quesada? ¿Es alguien reciente? ¿O que veo que tiene una manita ahí puesta? Sí, perdón, era yo, ya la quité. Ah, excelente. Okay. ¿Alguien más con alguna consulta? Ok. Si no tiene más observaciones, pero se les agradece. Sí se les pide, si nos pueden colaborar con llenar un formulario que les voy a colocar en el chat, aquí en el chat, para ayudarnos a evaluar la presentación que se realizó por medio de un Forms. Aquí, bueno, agradeciéndole a don Hernán su tiempo y su explicación tan interesante sobre el tema y los elementos que nos ha indicado. Don Hernán, usted que tiene conocimiento, ¿qué son los conocimientos básicos que deberían tener las personas que están ingresando en este entorno actualmente, ya que hay ingenieros, estudiantes de ingeniería y otros cursos que ingresan hoy día a este proceso que las empresas están usando, que deberían conocer ellos? Vamos a ver, yo creo que esto es como una rama del lado de industrial. A veces vemos
a veces vemos que bueno, es mi percepción o por lo que yo sé, y a veces se enfoca mucho en los temas de manufactura, entonces en la toma de tiempos de cuánto dura una cadena de producción y todo eso. Y si me preguntas a mí, yo creo que también hay que darle un enfoque a todos los procesos digitales. Entonces, no solo una cadena de producción, eso se lleva a un proceso digital. Si lo vemos en una universidad, puede ser el proceso de matrícula. No sé, el que eso se puede automatizar, sin duda alguna. Entonces, darles ese conocimiento de que un proceso de matrícula se puede automatizar y se puede dar el mismo enfoque a un proceso de manufactura sería importante, y a la vez introducirle en estas tecnologías que existen, porque al final los departamentos de calidad son sumamente importantes en el desarrollo de estas tecnologías. Claramente el departamento de IT tiene su rol, que es el de implementador, o el que tiene su conocimiento técnico, pero vemos que, al menos yo he visto que ya mucha gente, por lo menos en esta parte de RPA, hay mucha gente que no es 100% técnica de IT. Hay gente de otras ramas, otras áreas que están dando el salto y lo incluye en su currículum. Entonces, abrir ese pensamiento a que el proceso industrial, no sé si es la forma correcta de llamarlo, se puede ver ya en un todo, en procesos digitales, es sumamente importante que darle ese enfoque. Perfecto, muchísimas gracias. Entre esto, todos igual, se le agradece enormemente su tiempo y participación en su explicación y charla tan interesante que nos ha brindado. Y a todos también se agradece su gran participación al introducirse en la charla. Y les agradeceríamos mucho si nos ayudan a responder el enlace del forms que les coloqué en el chat para cooperar. Muchísimas gracias a todos. Gracias. Pues buenas noches. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias, Federico. Igualmente un gusto,